Hola, buenas. Hoy hablaremos sobre las expresiones y en este caso sobre expresiones condicionales. Bueno, para ello vamos a utilizar una silla que tengo parametrizada con diferentes tipos de silla. En este caso tenemos en estándar, en alta, en baja y la última que la llamé custom. Como vimos, esto se puede hacer a través de un spreadsheet y aquí tenemos el spreadsheet. Bueno, dentro de las variables que tenemos aquí para configurarla, he puesto la altura de las patas, la altura del respaldo, el ancho que tiene la silla, el largo del espesor, el espesor de las piezas, el espesor asiento y separación de las costillas, y una variable que he llamado costilla 3, que significa que en algunas sillas aparece o desaparece, digamos, la tercera costilla, que es la separación del respaldo, digamos. Vale. Con estas características hoy aprenderemos a hacer expresiones condicionales en nuestras hojas. Bueno, si nos vamos a una casilla donde tenga una condición, por ejemplo, estamos en custom, en custom, podemos ver que las condiciones se tratan de esta forma. Pones al igual una condición, que es la altura del respaldo sea mayor de 45 centímetros, y con un interrogante vemos que podemos tener la opción de verdadera y separado con 2 puntos la opción de falso, si la condición fuera falsa, digamos. En este caso me he limitado a poner true y false, pero podrías hacer una asignación según la condición de la variable. Podrías meter que el valor del respaldo, de la altura del respaldo, variara, y lo pudieras modificar directamente si la condición o fuera cierta o falsa, y podrías tener una condición que puedas variarla y no solamente poner verdadero y falso. Bueno, esto por un lado. Y luego he tenido muchos problemas en el sentido de que las condiciones yo pensaba que podías atacarlas directamente en los objetos, pero las funciones como condicionales no te dejan ponerlas en las medidas de los objetos ni las restricciones. Bueno, eso por una parte. Luego también he tenido problemas en el sentido de que en la silla, para digamos ocultar, digamos, la tercera costilla, que es esta, tienes que, digamos, ingeniártelas de alguna forma, porque si hacer desaparecer parte del sketch no te lo permite, a través de, digamos, que no sea una forma que tú ya parametrices desde fuera con un script. Con un script podrías generarlo, pero tendrías que generar todo el archivo y podrías hacer que la tercera costilla no apareciera directamente. Entonces he hecho una pequeña triquiñuela que os la voy a mostrar, y es que consiste en que, digamos, al meterle
el valor de true y false, la multiplicas, digamos, por el valor de que tú quieres que haya de separación, y como false es igual a 0 o se le asimila a 0 y true se le asimila a 1, entonces cuando tú quieres que desaparezca esta variable se multiplica por 0, entonces todo el resultado hace que sea 0. También hay que decir que si tú metes una longitud 0, luego te da problemas cuando haces otro paso de extrusión y no te sale bien las longitudes y tienes un error. Por eso también hay que añadirle una pequeña distancia para que el valor total de la longitud no sea igual a 0. Vale, de acuerdo. Aparte de todo lo que os he comentado, algún problema más he tenido, pero bueno, al final se ha conseguido que la costilla 3 desaparezca y aparezca en según qué modelos, dependiendo de la altura que tenga el respaldo. Bueno, pues en principio sería todo esto, y ya hablaremos de más condicionales, porque este capítulo a lo mejor es un poco corto y hablaremos en otro momento de las condicionales. Venga, pues nos vemos hasta la semana que viene, o si no, hasta el próximo capítulo.